anterior, ¿verdad? De qué tipos de riesgos hablábamos referentes pues a los riesgos en el ámbito de compras, ¿verdad? En el aprovisionamiento, pero debemos también verlo de una manera general, ¿verdad? Qué tipo de riesgos de repente nos podemos ver enfrentados a la hora de administrar nuestra operación, ¿sí? A la hora de administrar nuestra cadena de suministro y justamente pues este es el momento, ¿verdad? De la historia en el que es oportuno tocar base, ¿verdad? ¿Qué situaciones se nos pueden presentar y cómo puedo abordarlas? Se nos pueden presentar de repente riesgos estratégicos, ¿verdad? Riesgos operacionales, riesgos financieros, reputacionales o de cumplimiento normativo. Ya ahorita pues comienzo a desglosar uno por uno, ¿verdad? Y explicar en qué consiste cada uno de ellos. Si hablamos de riesgos estratégicos, pues dice que son de alto nivel vinculados al cumplimiento de la estrategia, ¿verdad? De la compañía. De repente puedo tener una incertidumbre con un proveedor o una fuente de suministro que me deja desabastecido sin mayor o previo aviso, ¿verdad? El tema político, ¿verdad? Del país puede llegar a afectar a que a mí puedan financiarme en el extranjero o de repente no ser sujeto pues a ser atractivo para hacer negocios, ¿verdad? Eso suele suceder y no podemos tapar el sol con un dedo, ¿verdad? No estoy hablando que eso se apega en este momento a nuestro país, estoy más bien diciendo que es un riesgo de cualquier país puede verse expuesto a eso, ¿verdad? Por el mismo tipo de riesgo, el riesgo cambiario, ¿verdad? Es decir, el mismo tipo de cambio que puede ser otro factor a tomar en cuenta. Si hablamos de riesgos operacionales, podemos hablar de huelgas que pueden suceder. Por ahí yo tuve la oportunidad de trabajar en el Aeropuerto Internacional de El Salvador y créanme que el tema de los sindicatos por ahí es bastante interesante, ¿verdad? Uno de los sindicatos del aeropuerto es de los más fuertes, ¿verdad? Del país. Y yo trabajaba en la empresa pues que le da todavía los alimentos y las bebidas a todos los vuelos que originan y hacen tránsito de El Salvador, de repente los que lo necesitan. Y uno de los temas, ¿verdad? En esas negociaciones y esos tires y encoges entre los liderazgos, ¿verdad? Del sindicato y de la empresa, pues era un tema de aumento salarial y una de las de las ideas, no quiero llamarlo amenazas, sino de las ideas era pues parar la operación, ¿verdad? Ponerse al frente del portón para que no pudieran abastecer un vuelo y se fuera pues sin comida y sin bebidas, lo cual era pues, demasiado complicado, ¿verdad? De acuerdo por cuestiones contractuales y demás. El tema del riesgo de aumento de precios puede ser otra cuestión que debemos valorar, ¿verdad? Ya lo mencionaban por ahí en otras sesiones, cómo puede afectarnos el aumento, ¿verdad? O la variación hacia arriba de la materia prima o de los insumos que utilizo para la producción. ¿Qué tal si dentro de mi producción requiero X cantidad de personas y ellos dependen del transporte público? ¿Sí? Un paro en el transporte, ya sea en este caso por la pandemia o por una huelga o por otra situación, ¿verdad? Es algo que debemos considerar como un riesgo operacional y tener un plan pues, establecido y cómo le vamos a mitigar la situación o cómo vamos a reducir el impacto una vez suceda. ¿Ok? Hablamos de falta de suministros básicos como agua, energía, y ahora creo que lo básico lo podemos también tipificar en Internet, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros realmente podemos desempeñar nuestras labores sin Internet? ¿Sí? Entonces, vale la pena, pues, tener ese plan B, tal cual me sucedió en la sesión pasada, ¿verdad? No me funcionaba el Internet residencial, tuve que, pues, apalancarme de mi Internet móvil, ¿verdad? Y, pues, es importante tener listo un plan para ese tipo de situaciones. Hablamos de riesgos financieros, ¿sí? Ya lo mencionaba, el tipo de cambio puede ser algo importante a considerar si yo exporto, ¿verdad? O importo, exporto mi producto o importo materia prima, ¿verdad? Si yo importo, pues creo que no habría mayor tema porque me estaría pagando prácticamente menos, ¿verdad? A nivel de un tipo de cambio menor que el dólar. Pero si yo exportara, ¿sí? Si ustedes exportan, es algo que deben valorar y tomar en cuenta, ¿verdad? A los países con los que van a hacer negocios, porque pueda que estén recibiendo menos cantidad de dinero, ¿verdad? Por su producto. Y esto pues se ve impactado, ahí habla del PIG, del estado de pérdidas y ganancias, pero lo podemos ver a través de todos los flujos, ¿verdad? Un flujo de efectivo, ingresos, egresos y aún pues
aún en un punto de equilibrio, ¿verdad? Que podría llegar a ser más si es que vemos este impacto financiero. Podemos mencionar también los riesgos reputacionales, miren, con este tema de las redes sociales, ¿verdad? Las cosas se propagan y se extienden a manera exponencial en cuestión de segundos o minutos, ¿sí? Eh, Esto nos puede llevar, ¿verdad? No solamente un tema del boca en boca, sino un tema de repente, hubieron unas galletas, ¿se acuerdan que salieron con salmonela? Sí, sin duda alguna, pues eso afectó la reputación de la empresa a nivel internacional, pero quien lo distribuía también, pues debió haber percibido baja o bajas en sus ventas, ¿verdad? Y otro ejemplo que puedo mencionar es, ¿se acuerdan que hubo un tema de una situación en una empresa que se dedica a vender electrodomésticos? A decir el nombre, vamos a hablar de Omnisport. ¿Se acuerdan que le pegó prácticamente un empleado, ¿verdad? De la empresa a un cliente, se discutieron, ¿verdad? Y le pegó prácticamente, ¿sí? Lo golpeó. Fíjense que yo estaba en una sesión de planeación estratégica y hablábamos de este tipo de riesgos. Estaba tomando yo un seminario y para nuestra fortuna, ¿verdad? El catedrático puso el ejemplo que era bastante reciente y la persona, él no lo había dicho, pero la persona que le llevaba la imagen de Omnisport estaba ahí presente, ¿sí? Entonces vino el catedrático y dijo, bueno, es un ejemplo, ¿verdad? Que estamos viviendo de una empresa que cómo puede llegar a afectarla, su nivel de facturación, este tipo de situaciones, sin duda alguna, ¿verdad? Mencionaba el hecho de que pues, el tema que había tenido con el cliente podía impactar su nivel de ventas y créanme que la persona muy cortésmente lo desmintió y le dijo, mire, es increíble, ¿verdad? Cómo dependiendo de la cultura, dependiendo, no sé, la apreciación de la situación, en este caso, en lugar de disminuir las ventas, incrementaron las ventas por el suceso. Habrá sido por la misma curiosidad, ¿verdad? Habrá sido por el mismo tema de ir a ver qué había o cómo había sido desarrollado la situación, pues créanme que aumentaron, ¿verdad? Entonces son casos excepcionales, aunque no me lo crean, ¿verdad? Pero sí, pues puede llegar a pasar. Pero aquí hola, don José, creo que va a aportar algo, ¿no? Yo pienso que todos querían saber si les tocaba un pechazo. Sí, imagínense, interesante, ¿no? Cualquiera pudo haber dicho, bueno, va a impactar la imagen totalmente, ¿verdad? Negativamente, pero me llamó la atención y se los comento porque es algo excepcional, ¿sí? Es algo totalmente contradictorio al estándar, ¿verdad? O a la norma. Pero de igual manera, vemos casos, ¿verdad? Como eh, son procesos de recall que se llevan, no sé si ustedes, bueno, más de uno debe tener hijos, ¿verdad? Hola, Yo te digo que hola los Yanira, ¿qué tal? audífonos. Buenas noches. ¿Nos va a colaborar con algo? Creo que tiene el mute activado. Bueno, el micrófono activado. Bueno, quizás se le activó por error. Vamos a ayudarle por acá. Les decía, ¿verdad? Por ejemplo, en la historia se han dado bastantes casos de este tema de procesos de logística inversa. Por ahí los juguetes de Mattel, ¿verdad? Salieron con plomo, ¿verdad? Y tuvieron que hacer un proceso de recogida del mercado. Hemos visto en Estados Unidos, ¿verdad? Como productos derivados de la carne, pues también han tenido procesos de retirada del mercado porque pueden llegar a tener afectaciones en los clientes. Aún las mismas casas farmacéuticas, ¿verdad? Recuerdo haber leído un caso de Tylenol, ¿verdad? Que tenía cierta no conformidad con el producto, estaba causando efectos adversos y sin duda alguna, pues afectó, ¿verdad? En la reputación de la empresa. Por otra parte, tenemos riesgos de cumplimiento normativo. No sé qué tanto a ustedes les pudo haber llegado a doler, ¿verdad? El tema cuando se hizo la transición, quizás hace un año y medio más o menos, del tema de la DUCA, ¿sí? La DUCA-T, la DUCA-F, ¿verdad? Y todo ese tema para poder manejar exportaciones e importaciones. O de repente, si ustedes no alguna vez han querido, pues, trascender las fronteras y ofrecer su producto, ¿verdad? A nivel regional, ¿verdad? A nivel internacional, y se han topado con que son muchos los requerimientos que deben cumplirse, ¿verdad? Para poder distribuir, ¿verdad? O, ¿por qué no, también importar cualquier materia prima? Al final de todo, tenemos que tener registros actualizados,
porque sin duda alguna esto puede llegar a afectar la disponibilidad del producto, como también cualquier tema contractual, ¿verdad? Que podamos llegar a haber acordado y no podamos cumplirlo. Al final de todo, hay tres pasos bien puntuales, ¿sí? Hay tres pasos que no podemos obviar, que es algo no negociable cuando hablamos de la administración de riesgos, y hablamos como número uno, ¿sí? De la identificación, como número dos, de la evaluación, y el número tres, de definir una estrategia para enfrentarlos o ver de qué manera yo voy a mitigarlos. ¿Se acuerdan que cuando comenzamos a platicar la sesión anterior de los riesgos en general, pues hablábamos, ¿verdad? Que son dos aristas, son dos variables las que tenemos que considerar. La primera es su probabilidad y segundo, su impacto. Es decir, qué tan probable es que suceda y si sucede, qué tanto puede llegar a impactarme. Siendo así, pues yo tengo herramientas que me pueden apalancar, ¿verdad? Me pueden respaldar para poder no solamente cuantificar esos riesgos que tengo, sino llevar también pues un plan de acción, ¿verdad? Para que cuando sucedan el impacto sea el menor posible en la organización. Puedo hablar, ¿verdad?, de KPIs o reportes de seguimiento, y esto es algo que vamos a discutir más adelante, ¿sí? Ya cuando vayamos finalizando el módulo, porque a la gente le encanta utilizar el término de KPI, ¿verdad? Key Performance Indicators, o indicadores claves de desempeño. Pero déjenme decirles que no todo es un indicador clave, ¿sí? Pero voy a reservarme ahí, voy a guardar un poquito por la explicación más a profundidad para las últimas sesiones en las que vamos a ver ejemplos, ¿verdad? Y poder profundizar en ese argumento. Más allá de eso, pues también tenemos la normativa internacional, ¿verdad? De la calidad que nos lleva a poder entender bajo un esquema ya bien estructurado cómo yo puedo administrar los riesgos, ¿sí? La misma ISO 31000 nos da las directrices con las matrices de evaluación, con las matrices de identificación y cuantificación de los riesgos para evaluar los tratamientos que le voy a aplicar a todos los riesgos que he ido identificando en mi operación. La misma ISO también, ¿verdad? Que es una normativa de calidad a nivel internacional, pues nos da también, justamente estamos hablando del contexto de la operación, las directrices para poder administrar eh, los riesgos en la cadena de suministro, ¿sí? Todas estas normativas, aunque cambien de serie, aunque cambien de número, ¿sí? Eh, recuerden que son complementarias, ¿sí? Habrán normativas para inocuidad, habrán normativas para el medio ambiente, para seguridad ocupacional, entre otras, ¿verdad? Pero justamente ahorita las que se apegan son la 31.000 y la 28.000, de acuerdo a lo que estamos conversando. También tenemos en pantalla otra de tal vez no es una normativa, tal vez más bien es una certificación, ¿sí? Que se llama BASC, que significa Business Alliance for Secure Commerce. Este tipo de certificación la adquieren las empresas, ¿sí? Para tener ese respaldo, pues recuerdo, una vez están certificadas, a que su operación, ¿sí?, cumple con estándares mínimos muy relacionados o muy de la mano con la normativa del CPPAT, que nació a partir de los atentados del 11 de septiembre en Estados Unidos, en el 2001, si no me falla la memoria. Al final de todo, esta normativa busca, más bien esta certificación busca poder estandarizar procesos, poder, y que esos procesos busquen mitigar la probabilidad, por ejemplo, de terrorismo, de cuestiones de tráfico ilícito, de cuestiones, cualquier tema ilegal que pueda llegar a estar relacionado, ¿verdad?, con la operación. ¿Ustedes como empresa pueden adquirirla? Por supuesto que sí, ¿verdad? Hay empresas, ahorita pues no tengo a la mano el nombre, pero sí que brindan pues la formación, ¿verdad?, la capacitación para que posteriormente ustedes puedan quedar certificados como BASC. Ahorita la única empresa que se me viene a la mente es DHL, ¿verdad? Por su naturaleza de la operación, que está certificado en BASC. Y eso les da pues una mayor proyección, ¿verdad? Para el tema de los negocios, ya que usted le está diciendo a su cliente, yo estoy respaldado, ¿verdad? Yo tengo procesos muy definidos y muy controlados.
Para continuar con el tema de los riesgos, porque me interesa, ¿verdad? Que nosotros entendamos que nos desarrollamos pues en un ambiente de incertidumbre, ¿verdad? Más aún con el tema de la pandemia, ¿verdad? Estamos claros que la toma de decisiones, la asignación de recursos, ¿sí? La proyección o la estimación de escenarios hacia el futuro puede llegar a ser un tanto complicada. Entonces, es importante que manejemos cierta nomenclatura, pues ciertos conceptos que me van a ayudar a poder a aclarar esa hoja de ruta, ¿verdad? A determinar de una manera mucho más puntual la serie de pasos que puedo ejecutar para administrar los riesgos que me puedo ver expuesto. Vamos a ir, ¿verdad? Subiendo, vamos a ir desde la base hacia arriba, explicando cada uno de los términos, ¿sí? De manera breve, pero precisa. Si hablamos de la incertidumbre, pues ya lo sabemos, ¿no? Creo que es un término que de repente ya manejamos y hablamos que se refiere al desconocimiento sobre la probabilidad de ocurrencia de futuros eventos. ¿Sí? Si hay incertidumbre, debemos entender que también estamos expuestos a un riesgo. ¿Sí? Pero cuando hablamos de riesgo, tenemos que comprender pues, que ese concepto de riesgo puede desglosarse en dos partes o tiene dos lados de la moneda. Podemos hablar de una perturbación y de una disrupción. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia entre esos dos conceptos? Una perturbación, dice, tiene un impacto negativo con una duración limitada. ¿Sí? Es decir, un impacto que no lo podemos obviar, pero su duración es poca, es breve. ¿Sí? Al igual que el impacto. Y una disrupción, ¿sí? Tiene un impacto de mayor alcance y de una mayor duración. Entonces la diferencia es el grado de impacto y qué tanto dura ese impacto en la organización. ¿Sí? ¿A alguno de ustedes les sucedió, para poner en contexto, ¿sí? ¿Cuántos de ustedes pudieron llegar a tener problemas en su organización por carencia de insumos, por falta de alguna tal vez no herramienta, sino tal vez alguna etiqueta, alguna bolsa, algo que ustedes utilizaran para comercializar su producto y quedaron desabastecidos sus proveedores o ustedes por tema de la pandemia? ¿O no tuvo ningún impacto, verdad? Al menos de marzo a julio, agosto, ¿verdad? Mayormente el hecho de que la situación sanitaria que vivimos. ¿Qué opinan ustedes? ¿Realmente les afectó o no tuvo mayor incidencia? En mi caso no tuvo mayor incidencia porque no tuve escasez de materia prima, Ok, ni perfecto. ni de empaques, ni de viñetas para identificar productos. No tuve ninguna dificultad para poder contactar a una empresa que me hiciera carnet, entonces no nos vimos Ok. afectados. Y si lo vemos de la otra parte de la moneda, gracias, gracias por el aporte, en el sentido que también es un riesgo, pudo haber sido un riesgo para ustedes quedarse con un inventario y no moverlo, o quedarse con un inventario en exceso que de repente tenía su fecha de caducidad bastante próxima y no lograron venderlo, porque eso es también un riesgo, ¿no? Que pudieron haber estado expuestos. ¿Eso será que sí tuvo más presencia o más relevancia? O tampoco se... Bueno, por ahí hablábamos, ¿verdad? Que ciertas presentaciones se fueron hasta un 200%. Pues en el caso de nosotros no, bueno, nuestra empresa se llama Chocolate Santa Rosa, Ok, pero nosotros no tuvimos problema con inventarios. No, porque nosotros no manejamos inventarios con fechas largas, sino que ok, eh, tenemos digamos, sería, no sé si la capacidad o la facilidad de que producimos diario. Entonces, desde el momento en que cerraron, que dijeron que iba a haber pandemia, nosotros no teníamos un exceso de producto. ok. Entonces, no tuvimos ningún problema tampoco con producto rezagado. Ok, perfecto. Gracias ahí por la aclaración. Por ahí nuestros amigos en el chat dicen, en el caso de nosotros donamos todo lo del inventario. Bueno, por ahí pues tiene su beneficio fiscal hasta donde comprendo, ¿no? Y aún a eso pues también se apoyó, ¿verdad? La gente que lo necesitaba. Excelente, ¿verdad? Acuérdense que podemos verlos expuestos
de repente, pues también puede ser un riesgo, un tema climático que puede llegar a, ¿verdad? Un tema de disponibilidad de recursos hídricos que puede llegar a afectar, ¿verdad? En cierto momento, el tema de la disponibilidad de materia prima, ¿verdad? Pero esos son totalmente expertos ustedes y sabrán, pues, qué tan fuerte, ¿verdad? O qué tan leve puede hacer el impacto, pero sin miedo a equivocarme, es algo que debemos de considerar. ¿Ok? Siguiendo, pues, con el mismo esquema, hablamos de 3 conceptos para ir terminando, ¿sí? De un concepto de seguridad, pues, que nos da, ¿verdad? Esa protección, ¿verdad? Ese respaldo contra cualquier situación, ya sea perturbación o disrupción que se puede llegar a presentar, y mitiga, ¿verdad? La vulnerabilidad que podemos llegar a tener. ¿Ok? Pero aquí hay un concepto clave y por eso termino con él, y es el concepto de resiliencia. Todos estamos expuestos, ¿sí? Todos estamos expuestos a que un producto se atrase, a que nos falle un proveedor, aún un riesgo operacional es que no me paguen las facturas a tiempo, ¿sí? Que de repente, bueno, me acordaron a pagar a 60 días por el mismo tema económico, mira, lo siento mucho, te vamos a tener que pagar a 90, 120 días. Eso me va a descapitalizar, me va a afectar mi liquidez, mi capital de trabajo, etcétera, etcétera. Ahora bien, ahí entra el concepto de la resiliencia, ¿sí? Y hace notar, pues el concepto de la resiliencia dice, habla de la habilidad para regresar a la condición original, dice, después de una disrupción o una perturbación. Prácticamente y de manera sencilla es, ¿cuánto tiempo se tardan ustedes? ¿Sí? ¿O cuánto tiempo podrá tardarse su operación desde que sucedió una disrupción o una perturbación hasta llegar a un estado, entre comillas, normal o de funcionamiento óptimo de la operación? Sí, ya lo vamos a ver gráficamente para volver a retomar la explicación. Veamos este mapa de riesgo, ¿sí? Acuérdense, hablábamos que hay 2 variables a tomar en cuenta, la probabilidad y el impacto, ¿sí? Veamos un ejemplo. Si la probabilidad es alta de que se dé una situación y su impacto es alto, ¿qué podemos englobar dentro de este cuadrante, ¿verdad? De este cuadro de doble entrada. Si, por ejemplo, si es probable, sí, vuelvo y repito, es altamente probable y el impacto puede ser alto, ¿qué puede ser un ejemplo de acuerdo a las condiciones económicas o sociales para dar y casar dentro de este cruce de entre la variable X y la variable Y? Por ejemplo, una recesión económica o de repente que ustedes pierden un proveedor clave. Ahora bien, que es algo que si sucede, es poco probable que suceda, y si sucede, ¿sí? De repente, ¿sí? No va a tener un alto impacto a la compañía, ¿sí? Aquí habla, el ejemplo dice un virus, ¿verdad? Esto, ya una vez el tema de la pandemia lo pudieron haber modificado, pero por ejemplo, que haga viento, de repente que hay un tema de una gripe, ¿verdad? O un tema en la cuestión de alimentos, pues es importante cuidar este tema por la inocuidad, ¿verdad? Bastante bajo, que existe un tema de una propagación a nivel de la empresa, pero pues, es algo controlable, ¿verdad? Entonces, es así como ustedes, de acuerdo pues a esta clasificación, de acuerdo a la probabilidad y al impacto, deben de tener claros, ¿sí? Por ejemplo, la probabilidad es baja, pero el impacto sería altísimo si ustedes exportan sus productos, ¿verdad? Y cierran el puerto de Acajutla. O de repente le exportan sus productos vía terrestre y cierran todas las fronteras. Sí, bastante bajo la probabilidad, pero si sucediera, de verdad que complicara cualquier tipo de operación. ¿Sí? Vemos de manera estratificada todos los riesgos que podemos llegar a tener, desde un entorno macro, hasta un entorno medio y a un entorno micro. ¿Sí? Hablamos de la parte externa a la organización, aún fuera de nuestro mercado, pues hablamos del ambiente económico, social, geopolítico, el tema de seguridad, muy asociado a un análisis PESTEL, ¿sí? Un análisis político, económico, social, tecnológico, ¿verdad? Y legal. Por otra parte, vemos ya de una parte pues, mucho más cercana a nuestra organización,
cómo los proveedores de mi proveedor o el cliente de mi cliente pueden llegar a tener riesgos que pueden llegar a afectarme en mi organización. Y eso puede llegar a afectar, pues, el desarrollo de la actividad operacional en mi empresa. De repente el canal, el punto de venta está saturado, ¿sí? Porque ha tenido una baja rotación. A mí no me van a pedir producto y yo sigo produciendo y me voy a sobreabastecer de productos. ¿Ok? De repente, caso contrario, ¿verdad? Por ahí hablábamos en una de las sesiones que el consumo, la necesidad del producto se ha ido hacia arriba. Sí, y eso es un riesgo porque estoy perdiendo, estoy dejando de materializar la venta, ¿sí? Eso es un bajo nivel de servicio y también va a ser un riesgo porque deberé, ¿verdad?, alinear toda mi cadena productiva, ¿verdad?, y distribución para cumplir con esas necesidades extra, ¿verdad?, o puntuales del mercado. Veamos este gráfico. Bueno, antes de pasar esto, no sé si alguien tiene alguna duda, consulta, comentario, o puedo seguir sin problema. Continúe, Lick. Continúe. Ok, excelente. Gracias por confirmar. Vamos a ver. Veamos este gráfico, ¿sí? Acuérdense cuando hablábamos de la cadena, cuando hablábamos, perdón, de la gestión de la demanda, ¿se acuerdan que les decía que el hecho de poder graficar, de poder, pues, ver una línea, ¿verdad?, de tendencia, nos dice mucho, ¿sí? Y más allá de cualquier explicación que esté en estos pasos, en estos steps, ¿verdad?, desde el inicio hasta el final, quiero compartirles que este es el comportamiento de una organización resiliente o que tiene la capacidad de resiliencia ya bien formada, bien estructurada, versus una que no la tiene. ¿Sí? Y eso es lo que quiero sembrar en ustedes. No se trata solo de saber en qué puede llegar a fallar mi operación, sino tener ya previsto y manejarnos en un ambiente proactivo en lugar de reactivo cuando este tipo de situaciones se presenten. Y no ser como el ejemplo número 1, en el cual, miren qué tanto se alarga la disrupción y tanto tiempo yo me tardo para volver a un estado normal. En cambio, si vemos por otra parte, pues si esto quisiera pues que fueran ustedes, ¿sí? En una organización que, si bien es cierto, está siempre dentro de un ámbito de incertidumbre, pero cuando sucede cualquier tipo de las situaciones antes expuestas, y vamos a ver ejemplos más puntuales, pues no tarda mucho, ¿sí? Primero, en volver a la normalidad, y el impacto en la organización es menor. Miren la diferencia, ¿no? De tiempo e impacto cuando yo tengo la capacidad de resiliencia, ¿sí?, o de sobreponerme a esas situaciones que se van presentando. Ya habiendo platicado un poco de esto, me interesa también que tomemos como referencia el concepto de la administración de los riesgos en la cadena de suministro. Y es la definición, pues, que tenemos justamente en pantalla. Considero que es una definición bastante robusta, ¿sí?, bastante clara, que nos va a ayudar a comprender de gran manera, pues, todo este tema de los riesgos. La voy a leer textualmente y después la conversamos. Dice: comprende la identificación y evaluación de los riesgos y sus consecuencias en las cadenas de valor. Acuérdense, ¿verdad? Cuando la gente habla de la cadena de suministro, también la asocia con la cadena de valor, ¿ok? Pero recordemos, y es justamente lo que se hemos solicitado en el trabajo final, ¿verdad?, que la cadena de valor es un esquema sobre la base de lo que nos plantea Michael Porter, y la cadena de suministro, pues, son todos los eslabones y stakeholders que se ven involucrados en la prestación del servicio desde el proveedor hasta el cliente. ¿Ok? Así dice como la implementación de la estrategia de respuesta apropiada a través de un enfoque colaborativo con los demás socios de la cadena, con el objetivo final, dice, de reducir las pérdidas, la probabilidad de ocurrencia, la duración del evento y tiempo necesario para la detección, la frecuencia y o la exposición. Mucho de lo que hemos hablado, ¿verdad? Yo conozco mis riesgos, ¿sí? Evalúo qué tanto me pueden llegar a afectar y qué tan probable es que sucedan, y en base a eso, yo defino mi estrategia.
Todavía no me queda claro, me pueden decir, bueno, les voy a dar 4 pasitos básicos, ¿sí? Que van muy asociados de repente a un ciclo de mejora continua, pero de igual manera son muy aplicables, ¿sí? Paso 1, identificamos los riesgos. Creo que sin eso no podríamos, ¿verdad?, ejecutar ningún plan. Los identificamos. ¿Cómo los identificamos? Por medio de diferentes herramientas. Y aquí podemos ampliar ojo, no solamente utilizar las que están en pantalla, sino todo aquel recurso, ojo con esto, que me permita reconstruir la historia, entender qué ha pasado de manera cuantitativa en su defecto, ¿sí? O de manera cualitativa para poder tener la suficiente información para analizar la causa raíz. Podemos hablar del diagrama de Ishikawa de la espina del pescado, podemos hablar por ejemplo, de gráficos, ¿sí? En los cuales pues vemos las líneas de tendencia, ¿verdad? Y podemos identificar cuál ha sido el límite máximo e inferior del comportamiento de los datos. Podemos hablar de los 5 porqués, podemos aplicar el diagrama de Pareto, ¿verdad?, el cual vamos a estar utilizando más adelante para la clasificación del inventario, entre otros, ¿sí? Y miren lo que está acá, los diagramas de procesos, justamente lo que hemos solicitado, ¿verdad?, como parte medular, ¿verdad?, o inicial del trabajo final. Si yo no comprendo lo que me dedico, si yo no lo puedo desglosar granularmente y plasmarlo en papel y compartírselo a alguien más, ¿sí? Será muy difícil que yo pueda plantear mejoras u oportunidades de mejora en el proceso actual. ¿Ok? Teniendo esto, quiero compartirles pues cierta referencia de cuáles, pues de acuerdo a estudios, ¿verdad? ¿Cuáles son el top 10 de riesgos en la cadena de suministro? Por ahí, pues hablan de que uno de los principales riesgos es la fluctuación del precio de la materia prima. Por otra parte, para quienes han internacionalizado sus empresas, sí, eso es donde pues deberíamos de buscarlo en un futuro, la fluctuación, sí, miren, de la moneda es un factor a tomar en cuenta. Ahora bien, podríamos tomarlo en cuenta si nosotros no estuviéramos dolarizados, ¿sí? Pero como adquirimos la dolarización, eso nos llevó a que desde el momento que hubo la transición de moneda, nos quedamos con el tipo de cambio en 8.75, ¿sí? Entonces no hay mayor variación. Países como por ejemplo Costa Rica juegan, ¿verdad?, con ese tema de la revaluación o devaluación de la moneda con el fin de impactar sus niveles de inflación, ¿sí? Y eso afecta el mercado y la dinámica del mercado. Pero en nuestro caso, definitivamente no tiene mayor incidencia. Ahí habla, pues, de cambios de mercado, ¿verdad? Aún de los insumos que necesito para la producción, las catástrofes ambientales, ¿verdad? O medioambientales, y así sucesivamente. Y por último, pues, están los cambios en la tecnología, ¿sí? Entonces, es importante. Yo no les digo que esto va a aplicar, ojo, genéricamente y tal cual como anillo el dedo para ustedes. Ese no es mi mensaje. Sería irresponsable de mi parte. Pero yo quiero que después de esta sesión, ¿sí?, que después de este módulo me digan, fíjate que yo entendí, yo terminé de comprender cuáles son los 3 riesgos más representativos en los que está expuesto mi operación. Y yo tengo un plan ya, por si llegan a presentarse, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo los voy a atacar? Muy probablemente la probabilidad de que sucedan no la podamos reducir, porque siempre vamos a estar desarrollando la operación, ¿sí? Pero sí puedo determinar cuánto me pueden llegar a impactar. Ese es el tema de todo esto, ¿sí? Entender a qué se ven expuestos ustedes y cómo lo vamos a atacar, ¿sí? Nos vamos por el paso número 2, en la parte de analizar los riesgos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Miren, estos son cuadros de doble entrada, ¿sí? Que hay diferentes metodologías, ¿sí?, que plantean el análisis de los mismos. Por ahí en las cuestiones de seguridad ocupacional, pues la misma OSHA o el Instituto Nacional de Seguridad en el Trabajo de España, ¿verdad?, nos plantea ya una metodología, pero de repente
una de las bases muy buenas, ¿verdad? Y que le sugeriría es utilizar lo que nos brinda la norma ISO 31000, tal cual lo platicábamos. Y esto no es de la NASA, señores, váyanme siguiendo. Esto es sumamente fácil. Miren qué interesante. Por ejemplo, está por colorcitos, miren qué interesante. Vamos a clasificar los riesgos por su grado de importancia. Riesgo C, B y A. El principal objetivo es, una vez clasificados, es que los riesgos A pasen a ser B, que los B pasen a ser C y los C eliminarlos. ¿Cómo vamos a hacer eso? Ojo, miren qué interesante, veamos este ejercicio. Ojo con esto, si la probabilidad de un riesgo que sucede es muy alta y su impacto es catastrófico, miren, queda dentro de un color rojo y es un riesgo de alta importancia. Miren, ¿dónde se cruza el eje Y y el eje X? Entonces, esto podría ser que me falle mi único proveedor de etiquetas, por dar un ejemplo. Pero bueno, yo no puedo disminuir esa probabilidad, porque, ojo, si es el único que les da el servicio, la probabilidad puede ser muy alta, ¿sí? Pero yo no puedo reducir la probabilidad, pero sí el impacto. Entonces, si yo llego a buscar un plan alternativo, tal vez no en El Salvador, sino en otro país, y llego a reducir el impacto, miren, la probabilidad se va a mantener, pero el impacto va a ser menor. Es decir, tengo un plan B para que alguien más me dé etiquetas. Ese es el objetivo de poder ir jugando con las probabilidades y las consecuencias o el impacto. ¿Ok? Al final de todo, ustedes son los que van a conocer su organización. Ustedes van a saber cómo va a quedar todo organizado o clasificado dentro de esta categorización. Pero el objetivo es ir disminuyendo en la escala, ¿verdad? Para tener la menor cantidad de riesgos posibles. ¿Qué tipos de...? No sé si alguien tiene alguna duda. Sí. Una vez se disminuye en la escala, entonces pasa a, en este caso está, digamos, fuera el A ahí arriba, ¿verdad? Entonces Ajá. una vez ya identificamos, por ejemplo, el proveedor en el exterior, ¿verdad? Entonces ya pasa a muy bajo. Dependerá qué tanto le puede llegar a impactar. Si al final siempre le sigue impactando de forma significativa, podrá siempre quedar en moderado, ¿por qué no quedar en menor o despreciable? Sí, si de repente Ay, tiene un stock de seguridad y dice, bueno, independientemente me fallo o no, yo tengo suficiente para, mientras tanto, yo consigo uno nuevo. Ahí ya cambia la consecuencia. ¿Ok? ¿Alguien más? gracias. Para servir. Bueno, vamos a ver. Aquí damos ya un poco más ejemplos, ¿sí? ¿De qué tipos de riesgos yo me puedo ver expuesto? ¿Ok? Hablamos de problemas de capacidad de producción, ¿sí? Hablamos de problemas de baja aceptación del producto en el mercado, ¿ok? Y pues esos riesgos los podemos desglosar pues en diferentes áreas de la empresa. Riesgos de aprovisionamiento, o podría ser un riesgo de calidad, ¿sí? Un riesgo de la demanda. No estoy planificando bien la demanda. ¿Se acuerdan qué esencial era planificar bien mi demanda? Por todas las razones posibles que conversamos, ¿sí? Puedo tener un riesgo de producción, me está fallando la maquinaria, o un riesgo del entorno, por el mismo tema de la inseguridad. Sí, mis puntos de venta los están renteando, o mi empresa, donde estoy ubicado, está sufriendo el tema de la renta. No lo podemos obviar. Sí, es parte de nuestra realidad hoy en día. Podemos clasificarlos también como riesgos internos y externos. ¿Sí? Que de igual manera, pues, comprenderemos, ¿verdad? Los externos hacen referencia a mi micro y macroentorno y los riesgos internos justamente a la organización. Paso 3, definimos la respuesta. ¿Ok? ¿Qué puedo hacer?
puedo posponer la respuesta y, bueno, hacer prácticamente caso omiso, ¿sí? Si hablamos de temas de cobertura, puedo tener mayor cobertura en pro de mitigar el impacto si me llego a quedar sin producto disponible o insumos disponibles. Puedo transferir el riesgo en el caso de ser posible, ¿sí? Puedo compartir el riesgo por medio de contratos, ¿verdad? O dando la visibilidad a un tercero. Puedo evitar el riesgo o puedo aceptarlo o ignorarlo. ¿Ok? Aquí lo vemos. ¿Cuál debería ser su hoja de ruta a seguir? De acuerdo siempre al mismo esquema de la probabilidad y el impacto. Si es un riesgo de alta probabilidad y de un alto impacto, yo lo voy a buscar evitar. ¿Lo voy a compartir o lo voy a transferir? Si es un riesgo de probabilidad baja y un impacto alto, yo lo voy a aceptar. Y así sucesivamente. ¿Ok? Lógicamente, en el paso 4 habla de monitorear, ¿verdad? Y controlar. En ese sentido, el planteamiento que vemos en pantalla habla de niveles, ¿sí? Muy asociados a la madurez que puede llegar a tener su sistema de administración de riesgos. ¿Sí? Ya, por ejemplo, en un nivel 5 hablamos de un proceso muchísimo, muy maduro, ¿verdad? En el que se contemplan todos los riesgos a los que estoy expuesto, y ya tengo una estrategia para mitigarlos y darles mantenimiento. ¿Ok? Siguiendo con el tema de las compras, ¿verdad? Ya, pues, siguiendo con el tema no sé si alguien tiene alguna duda respecto a los riesgos antes de pasar al siguiente tema. ¿O está todo claro? Ok. ¿Por qué nos interesa hablar de las compras? Miren, todo lo que compramos, y aunque soy un poco folclórico, no llega porque de repente alguien dijo, aquí se lo llevo, ¿verdad? Y ahí me lo tiene y cuando lo ocupa me lo paga. Las cosas no son así, ¿sí? Aquí el tema de las compras va muy de la mano con un tema de cuidar el dinero, ¿sí? Ustedes saben qué tipo de variables o activos son los que compran, muy relacionados, ¿sí? Ya sea para el tema de transformación o el tema productivo, ¿verdad? Ya sean insumos, ¿verdad? O, fertilizantes, sacos, tarimas, equipos de protección, etcétera, etcétera. ¿Sí? Al final de todo, eso es una inversión que debemos cuidar, que debemos tenerla bajo la lupa, ¿sí? Es algo que nos puede descapitalizar si no lo utilizamos, ¿sí? Oportunamente para transformarla. Al final de todo, ¿sí? He querido pues darles una hoja de ruta prácticamente y cómo cuestionarse, ¿sí? ¿Qué debo evaluar a la hora de decidir, bueno, invierto en esto o no invierto? Y si voy a invertir, ¿cuánto voy a comprar? ¿Y por qué lo voy a hacer? Veamos las siguientes diapositivas. ¿Sí? Por ejemplo, ¿qué necesitamos? ¿Lo debo de comprar o lo puedo fabricar? ¿Va a ser estándar lo que necesito? ¿Es común o es especial? ¿Cuánto necesito? ¿Van a ser grandes cantidades o pequeñas cantidades? ¿Quién debe comprarlo? ¿Centralizamos la compra? Es decir, yo tomo la decisión o dejo que alguien más dentro de la compañía lo haga y tiene suficiente conocimiento para hacerlo. ¿Debo participar yo como parte de la alta dirección de repente por ser un tema especializado en la maquinaria o porque van a ser $100,000 de inversión? ¿Sí? ¿Cuándo lo debo comprar? ¿Es urgente o puede esperar? No, es que aquí todo es urgente. No, mentira. No puede ser todo urgente. Ahí recibimos los correos en mayúsculas, urgente. No todo puede ser urgente. Para eso tenemos la planificación de la demanda. ¿Cuál va a ser la forma de pago? Y esto es determinante para ustedes, señores. ¿Va a ser de contado o va a ser compra el crédito? Y si va a ser el crédito, ¿a cuántos días? Sí, es un crédito a 30 días. Perfecto. Pero mis clientes a mí me pagan a 45 días. Ah, y entonces,
todo ese tema del ciclo de conversión de efectivo debo de cuidarlo por el tema de las compras y el manejo del inventario. Ya van a ver cuando veamos la parte del inventario cómo nos metemos a hablar de capital de trabajo. ¿Sí? ¿Y por qué lo afecta? Y no solo la materia prima, sino también el inventario de producto terminado. ¿Sí? ¿A qué precio lo voy a comprar? ¿Va a ser un precio bajo, medio o alto? ¿Quién lo va a decidir ese precio? ¿Será que es en base al costo unitario del proveedor o el que me lo está ofreciendo? ¿O es un precio que lo tasa o lo fija el mercado? ¿Sí? ¿A dónde lo voy a comprar? ¿Lo voy a comprar de manera local o internacional? ¿Cómo lo voy a comprar? ¿Va a ser por medio de un contrato? ¿Va a ser por ofertas fijas que no van a variar a lo largo del tiempo? ¿Van a ser órdenes en blanco y yo puedo, pues, poner, ¿verdad?, la cantidad que necesito y después me dan el precio? ¿O puedo negociar un volumen? Por ahí lo mencionaba, no está nuestro amigo, ¿verdad?, que trabajó en Philips, ¿sí? Pero hablaba de poder negociar volumen. Es decir, yo te voy a comprar cierto volumen, dame un mejor precio. ¿Sí? Para resumir todos estos 8 puntos, podemos hacernos 4 preguntas. Acuérdense del tiempo de lead time, ¿verdad? Acuérdense, el concepto de lead time y el ciclo de entrega al cliente son conceptos que ustedes hoy en día ya deben de manejar y tener presentes. Para los que no tuvieron el gusto de poder estar en las sesiones que lo vimos, pues los invito, ¿verdad?, que vean las grabaciones. De igual manera me lo pueden consultar al final de esta sesión, pero es información clave para la administración de su operación. ¿Cuál es el tiempo de tránsito, ya sea nacional o internacional? ¿Se acuerdan que hablábamos de eso, verdad? O de repente, ojo, imagínense ustedes llegan a hacer negocios, quieren exportar su producto y llegan donde a quien se lo quieren vender y le dicen, miren, ya le vamos a fijar un precio para la mercadería. ¿Y cuál sería el término correcto de utilizar, según lo que ustedes conocen? ¿Mercadería o mercancía? Estamos hablando de un proveedor internacional. ¿Cuál creen que es el término correcto? No tengan miedo, adelante, adelante. Mercancía, creo yo. Mercancía. Okay. Mercancía. ¿Y por qué? A ver. Mercancía, creo que es cualquier bien que se pueda comprar o vender también. No del todo, no del todo, nuestro amigo Héctor. ¿Sí? Ojo, en el tema de los negocios es esencial el buen vocabulario técnico, ¿verdad? Y aquí justamente para eso estamos. A ver, vamos a hacer pues, ciertas analogías, ¿verdad? Ciertos ejemplos para que comprendamos estos conceptos y a la hora que nos toque negociar hablemos con toda la propiedad del mundo, ¿verdad? Si hablamos de una mercancía, es un producto, ¿sí?, que se encuentra siendo exportado de un punto A a un punto B, ha sufrido un tránsito internacional, es decir, de Guatemala a El Salvador, de Honduras a Costa Rica, etcétera, etcétera, ¿sí? Y debe correr un proceso de nacionalización, de importación, ¿sí?, en el país de destino. Por ahí nace el nombre de declaración de mercancías, ¿sí? Por eso los buques que traen los contenedores, ¿verdad?, y demás carga marítima se llaman buques mercantes, porque lo que transportan son mercancías. Una vez el producto ha pagado el impuesto de introducción, el producto ha pagado el IVA para ser nacionalizado, se vuelve una mercadería. ¿Sí? Lo que hay en los supermercados, lo que hay en los almacenes es mercadería, no es mercancía. Si está en la aduana y todavía no ha pagado impuestos, es mercancía. Por ahí nace el tema también de las mercancías peligrosas, ¿verdad? Pueden ser explosivas, inflamables y demás.
¿Será que sí pude apoyarles con la diferencia y el concepto? Excelente, gracias. Ok, sí, ¿no? Y cuestiones técnicas que hacen la diferencia, ¿sí? Que son totalmente importantes. Continuando con la parte de cuándo pedir, ojo, determinar el nivel de seguridad de inventario. Por aquí les voy a explicar yo, porque es mi responsabilidad de darles la parte teórica, cómo determinar un inventario de seguridad. Pero miren, es complicado, estoy claro, ¿sí? No es algo sencillo, necesita información. Y muchas veces, de repente no tenemos esa información a la mano. Si hablamos de un concepto de stock de seguridad o de inventario de seguridad, ¿a qué nos referimos? ¿Quién sabe qué es? ¿Nadie? ¿Don José Antonio? ¿Qué tal? Ah, el inventario también es el stock, pues, o la Ajá, existencia que tenemos, creo yo, ¿verdad? Ahí. ok. O sea, es el conjunto de todos los bienes que posee la empresa, que sea de Ujú. materia prima, productos, lo que se va a utilizar, como usted decía, a futuro, que está a medio terminar, y todo esto tiende para satisfacer todo lo que tenga que ver con satisfacer la demanda del cliente prácticamente. Excelente, gracias. Nuestro amigo Héctor, ¿será que tendrá ahí a la mano el concepto de un inventario de seguridad? Yo considero que un inventario de seguridad es, por decirlo así, cuando una empresa tiene ciertos pedidos, Ujú. no solo elabora el pedido completo, sino que a veces elabora un stock de más para tener, digamos, una parte para vender a otros posibles compradores que no estaban Ok, contemplados. excelente. Ok, gracias. Importante, gracias Héctor, tener presente aquellas clasificaciones que conversábamos, ¿verdad? De MTS, MTO y demás. Pero miren, el concepto de un inventario de seguridad es fácil. Yo tengo mi proyección de demanda, es decir, cuánto yo estimo que voy a vender. Yo tengo mi planificación de la producción y sé que necesito 100 unidades, por ejemplo. ¿Sí? Y voy a determinar un stock adicional, un inventario adicional, como decía don José Antonio, por cualquier eventualidad, por si viene alguien y me pide más, por si el cliente se arrepintió y quiere pedirme más, nos sirve como un amortiguador, como un colchón, ¿verdad? Adicional por un pico de demanda o una demanda adicional. La teoría, ¿sí? Como les digo, el cálculo no es sencillo, pero les quiero dar un tip que a mí me ha servido, ¿sí? Algo práctico, algo a la mano y es lo que ustedes necesitan, ¿sí? Viene de José Antonio y me dice, mira, yo no sé cuánto de inventario de seguridad puedo determinar, ¿verdad? Para, por ejemplo, ¿qué? Cualquier insumo que utilice dentro de la organización. No sé cuánto, ¿sí? Por ahí me excedo, por ahí me quedo corto. Bueno, mi consejo sería el siguiente. Por favor, tomemos el concepto de la desviación estándar. ¿Qué es la desviación estándar? Estadísticamente se define como qué tanto varían los datos respecto a la media. Es decir, qué tanto variaron una serie de datos respecto a un dato promedio. Entonces vengo yo en una calculadora, ¿verdad? Dentro de un Excel o de cualquier herramienta y le calculo, sí, dependiendo qué tan amplio sea el horizonte de información que tenga, pero yo, ojo, no sugiero tampoco que sea demasiado amplio. Sí, si ustedes me dijeran, mira, yo quiero determinar un inventario de seguridad para un producto que yo vendo regularmente todos los meses, pero no sé cuánto tener ahí más o menos extra por cualquier demanda adicional. Bueno, calculémosle la desviación estándar a la venta de los últimos 3 a 6 meses. Y eso vamos a tener de inventario adicional. Es decir, yo voy a tener mi proyección más mi inventario de seguridad. Y eso va a ser la cobertura que yo deberé de tener en piso. ¿Sí? Y si yo voy a programar una producción, pues justamente ese adicional del inventario de seguridad lo voy a tener que trasladar al plan de producción.
Si no, ¿de dónde va a salir la disponibilidad? Cálculo de la depreciación estándar de los últimos 3 a 6 meses de un consumo, de una venta o de una utilización de los insumos. Sencillo. No estamos hablando de cuestiones de la NASA. ¿Alguna duda? Buenas noches, ingeniero. Hola, Juan. Buenas noches. Sí, y si es una empresa que empieza a producir, ¿cómo usted lo determina? Que no tiene inventario y que empieza desde cero, es decir, como nosotros como emprendedores y ahora estamos vendiendo solamente tablilla y ahora vamos a vender tabletas ya de chocolatería fina. ¿Cómo podemos determinar eso si no tenemos, empezamos de cero, pues? Ok. Mire, aquí pueden haber dos caminos. Usted lo asume en base a su experiencia, lo cual no es del todo recomendado, o toma un producto sustituto, toma como referencia su historia, y al menos para la primera corrida de producción o para la primera entrega, toma como referencia, como le digo, la data de un producto sustituto. Una vez usted va construyendo la historia del producto nuevo, ya la va tomando como referencia. ¿Sí? Pero es parte, por ejemplo, de lo que hablamos en la gestión de la demanda. Puede ser valorizado desde una perspectiva cuantitativa, pero desde una perspectiva cualitativa. ¿Sí? Donde vemos, pues, que si no hay, si hablamos, qué buena pregunta, de un producto nuevo, yo no voy a tener historia para proyectar mi demanda, ni mucho menos un stock de seguridad. Entonces, una de dos, voy y pregunto cuánto sería el estimado de mi producto al mercado, y en base a eso yo hago mis estimaciones, y si no es posible, pues tomo como referencia un producto sustituto. Al final, el comentario es siempre buscar tener una base numérica, ¿verdad? O si no, pues usted podría parametrizar, bueno, en general yo a mis productos le defino un 25% de stock de seguridad de mi proyección. Y si le ha funcionado, pues bienvenido sea. Está de acuerdo a la variabilidad que está teniendo. Ok, muchas gracias. Para servirle. Ok, vamos a tener ahorita el receso entonces, son las 7 de la noche, estaríamos regresando para ser justos con ustedes a las 7:11, ¿verdad? Para continuar con la segunda parte y platicar acerca de las herramientas. Volvemos en unos minutos entonces.